Francisco a hacer su ingreso a la capilla del Espíritu Santo aquí en la Casa Santa Marta, hacer la venia al Santísimo Sacramento y también el saludo litúrgico al altar. Preghiamo oggi per coloro che sono senza fissa dimora, Oremos hoy por aquellos que son los sin techo, que en este momento dove ci chiede di essere Dios nos pide dentro casa, y nos piden estar dentro de la casa, perché la società, gli uomini, le donne porque la sociedad, los hombres y mujeres, si accordano di questa realtà. se den cuenta de esta realidad de los La Chiesa últimos li accolga. y que la Iglesia los acoja. Sta in attesa del Signore. Prendi forza e Espera en el coraggio. Señor y sé fuerte. Tiene saldo il Ten tuo valor cuore, y spera esperanza en el Señor. nel nome del Padre, del Figlio e dello En Spirito el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda perseveranti. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la palabra, después de haber rezado la oración colecta. Dal libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or Lectura del libro de per la los via del Mar Números. Rosso, Los per israelitas girare il partieron del monte territorio Or di por el Edom, camino del Mar Rojo ma il para popolo bordear non el sopportò territorio il de Edom. viaggio. Pero en el camino, popolo disse el pueblo contro perdió Dio la e contro paciencia y Mosè, comenzó a hablar contra perché Dios ci y avete contra fatto Moisés. salire dall'Egitto ¿Por qué per nos farci hicieron salir de morire in Egipto questo deserto? para hacernos morir en el desierto? Perché qui non c'è né Aquí no hay pane né ni acqua, pan e ni siamo agua, nauseati y ya di estamos questo hartos cibo de così esta comida leggero. miserable. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti Entonces el Señor brucianti, envió contra el i quali pueblo mordevano unas la serpientes gente, abrasadoras e un gran que mordieron numero a di la gente, israeliti y morì. así murieron Il muchos popolo israelitas. venne da Mosè e El disse: pueblo acudió a Moisés abbiamo y le peccato, dijo: perché hemos abbiamo pecado parlato contro il hablando Signore contra el e contro Señor di te. y contra ti. Supplica il Intercede Signore di delante del allontanare da Señor noi queste que aleje de serpenti. nosotros esas serpientes. Mosè pregò per il popolo. Il Moisés Signore disse a intercedió por Mosè: el pueblo fatti un y el Señor le serpente e dijo: mettilo sopra fabrica una un'asta. serpiente abrasadora Chiunque sarà y stato colócala morso sobre un lo mástil, guarderà, y todo el que haya resterà sido in mordido vita. al mirarla quedará Mosè sanado. allora fece un Moisés serpente hizo di una serpiente de bronzo e lo bronce mise y sopra lo puso l'asta. sobre un mastil. Quando un Y serpente cuando aveva alguien morso era qualcuno, mordido por una se serpiente, questi guardava il miraba hacia la serpente serpiente di de bronzo, bronce restava y in quedaba vita. sano. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Signore, ascolta la mia preghiera. Señor,
escucha mi oración. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Señor, Non escucha mi oración y nascondermi il llega a tuo ti mi volto clamor. nel No me giorno in cui ocultes tu sono rostro en el momento nell'angoscia. del peligro. Tendi verso Inclina di hacia me mí tu oído. l'orecchio quando Respóndeme t'invoco. pronto cuando te Presto, invoco. rispondimi. Señor, escucha mi oración. Le genti temeranno il nome del Signore. Las E naciones tutti i re temerán tu della nombre, terra la Señor, tua y los gloria. reyes de la tierra se Quando il rendirán Signore ante avrà tu gloria. ricostruito Sion Cuando el e Señor sarà apparso reedifique a in tutto Sión il suo y aparezca splendore. glorioso en medio Egli de si ella, volge alla cuando preghiera dei acepte la oración deliti, del non desvalido y no disprezza la desprecie su loro preghiera. plegaria. Señor, escucha mi oración. Questo si scriva per la generazione futura. Que E esto un popolo da escrito para lui el tiempo creato futuro darà y un lode pueblo al renovado Signore. alabe al Señor, Il Signore porque si è Él se inclinó affacciato desde su alto dall'alto del suo santuario y santuario. miró a la Dal tierra cielo desde ha el cielo guardato la terra para escuchar per el lamento de los ascoltare il cautivos sospiro del y librar prigioniero a los e condenados liberare a i muerte. condannati a morte. Señor, escucha mi oración. Il seme è la parola di Dio. Il seminatore è La Cristo. semilla es la palabra de Dios, Chiunque trova el lui ha sembrador la es vita Cristo, eterna. el que lo encuentra permanece para siempre. Después de haber escuchado la aclamación del Evangelio, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete. Jesús dijo a los fariseos: Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Voi non potete venire. A donde yo voy, ustedes Dicevano no loro pueden i ir. giudei. Y los Vuole judíos forse entonces se uccidersi, preguntaban: dal momento che ¿Pensará dice, matarse para "Dove decir: vado io, a voi donde yo voy, non potete ustedes no pueden ir? venire"? E diceva loro: Voi siete di qua giù, Jesús continuó: io sono Ustedes di son de aquí abajo, Voi siete di yo questo soy de lo mondo, alto. io non Ustedes sono son di de questo este mundo, yo no soy Vi ho de detto este che mundo. morirete nei vostri Por eso peccati. les he dicho, Se ustedes infatti morirán en sus non pecados, credete che io porque sono, si no creen que yo morirete soy, nei morirán vostri en peccati. sus pecados. Gli dissero allora: Tu chi sei? Los Gesù judíos le disse loro: preguntaron: ¿Quién eres tú? Proprio ciò che Jesús io les dico. contestó: Esto es Molte cose ho precisamente da lo que dire les di estoy voi diciendo desde el e da comienzo. giudicare, De ustedes tengo ma mucho que colui che decir, mi ha mandato mucho è que juzgar, veritiero, pero aquel que me e envió le es cose veraz, che ho udito y lo da que lui aprendí de le él dico al es lo mondo. que digo al mundo. Non capirono che egli parlava loro Ellos del no Padre. comprendieron que Jesús se refería al Padre. Disse allora Gesù: Después les dijo: Quando avrete innalzato Cuando il ustedes Figlio hayan dell'uomo, levantado en alto al allora Hijo del Hombre, conoscerete che io sono entonces sabrán e che que non yo faccio soy nulla da y me que no hago stesso, nada por mí mismo, ma parlo sino come il que Padre digo lo que mi el ha Padre insegnato. me enseñó. Colui che mi ha mandato è con me, El que me envió está non conmigo mi lascia y no solo, me ha dejado solo, perché faccio porque yo sempre le hago cose siempre che gli lo que sono le gradite. agrada. A queste sue parole Mientras hablaba así, molti muchos credettero in creyeron lui. en él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 21 al 30, escuchemos al Papa Francisco. Il serpente certamente non è un animale simpatico, La serpiente seguramente no es un animal simpático, sempre è associato siempre está asociado al mal. anche nella rivelazione,
Il serpente è proprio Incluso en la revelación, la serpiente es precisamente el animal que usa el diablo per indurre al peccato. para inducir al pecado. In Apocalisse lo si chiama al diavolo il serpente antico. En el Apocalipsis se llama al diablo Perché la serpiente antigua, dall'inizio porque desde el inicio muerde, distrugge, destruye, uccide. mata. Da questo non può uscire. De esto no Se puede vuoi salir. uscire come Y si quiere salir uno che propone cose como belle, queste uno sono fantasie. que propone cosas bonitas, Noi le crediamo, estas son così fantasías. pecchiamo. Y nosotros le creemos y así Questo che è pecamos. successo al popolo Y es di esto lo Israele. que ha sucedido al pueblo de Non Israel. sopportò il viaggio, No soportó el viaje, era stanco. E il popolo disse estaba contro Dio, cansado contro Mosè. y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. La stessa musica, no? Perché ci avete fatto salire Siempre se repite la dall'Egitto? misma música. Per ¿Por farci qué morire nos in hicieron questo salir de deserto? Egipto para hacernos morir en este Perché non c'è desierto? né pane, né Aquí acqua. no hay pan Siamo ni agua nauseati y estamos di questo hartos cibo de esta così comida leggero, il maná. miserable. El maná. L'immaginazione, l'abbiamo letto giorni scorsi, Si va recuerdan, lo sempre habíamos leído en los días all'Egitto, pasados, esta salida de Egipto. ma lì stavamo bene, mangiavamo bene. Ahí estábamos bien, comíamos bien. E anche sembra che il Signore non sopportò il popolo in questo momento. Parece que el Señor no soportó al pueblo en ese momento y se enojó. L'ira di Dio, no? Si fa La ira de vedere. Dios se hace presente a veces. E allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti. Entonces el Señor envió sobre el pueblo serpientes abrasadoras E moriva. que mordía a la gente y la gente moría. Un gran numero di israeliti morì. Y un gran número de israelitas In quel momento murieron. il serpente è sempre l'immagine del male, no? En ese momento la serpiente, Il popolo siempre la vede imagen nel del mal. serpente El pueblo vio en la serpiente il peccato. el pecado. Vede nel serpente quello che ha fatto il male. Ve en la serpiente lo que ha Viene hecho da el Mosè mal. e dice abbiamo peccato. Y van donde Moisés y le dicen, Perché abbiamo hemos parlato pecado, contro il porque Signore hemos e hablado contro di contra el te. Señor y contra ti. Supplica il Signore che allontani Intercede la ante el Señor serpente. para que aleje de nosotros esas Si serpientes. pentisce. Se arrepiente. Questa è la storia nel deserto. Esta es la historia en el desierto. Il Signore disse a Mosè, Moisés "Fatti oró un por el serpente pueblo y el Señor le e dijo a mettilo Moisés, sopra un haz una serpiente y colócala sobre un mástil, en un Chiunque palo, sarà stato morso lo guarderà y todo el que haya e sido mordido al mirarla quedará sanado. A me viene da pensare, ma questa non è un'idolatria? A mí me viene de pensar de que esto no es una idolatría. C'è il serpente lì, un idolo. Está ahí la che mi dà serpiente, salute. un ídolo que me da la salud. Non si capisce. No se entiende. Logicamente non si capisce. Lógicamente perché no questa se è una entiende, profezia. porque esto es una profecía, Questo è un annuncio este es un di anuncio quello che accadrà. de lo que Che abbiamo va a venir sentito y que anche hemos come profezia escuchado vicina como profecía nel Vangelo. en el Evangelio. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, Cuando ustedes hayan allora levantado en conocerete alto che al io Hijo del sono, Hombre, entonces che non sabrán faccio nulla que yo da me soy stesso. y que no hago nada por mí mismo. Gesù innalzato Jesús sulla croce. elevado sobre la cruz. Mosè fa un serpente e lo innalza. Gesù sarà innalzato. Moisés hace una serpiente y lo eleva, y Jesús será elevado como la serpiente para dar la salvación. Ma il nocciolo della profezia è proprio che Gesù si è fatto peccato. El núcleo de la profecía es Non precisamente ha que peccato, Jesús se ha si hecho fatto pecado. No ha pecado, se ha Dice hecho San pecado. Pietro nella sua lettera, portò
i nostri peccati su En di cambio, sé. dice San Pedro en su carta, llevó nuestros pecados sobre Quando sí. noi guardiamo il crocifisso, Cuando nosotros miramos el crucifijo, pensiamo, Signore, che soffre, tutto quello è bello. pensamos en el Señor que Ci sufre y todo esto fermiamo es bello, prima di arrivare pero nos detenemos al antes de centro llegar al centro di quella verità. de esa verdad. In questo momento tu sembri il più grande peccatore. En este momento tú pareces Sei que eres el fatto más grande peccato. pecador. No, se hizo pecado, Ha preso su di sé ha tomado sobre i sí nostri peccati. todos nuestros Si è pecados, annientato se fino adesso. aniquiló La fino a croce eso. è vero, è un supplizio. La C'è cruz es vendetta verdad, es un suplicio, dei dottori della legge, di es la quello che non lo volevano, venganza de los Gesù. doctores de la Tutto ley, de questo è los que no vero, quería. Todo ma esto la es verdad, verità pero la verdad che viene da Dio que è viene che de Lui Dios è venuto al es mondo que Él al per mundo prendere i nostri para peccati tomar su di sé, nuestros pecados sobre al sí, punto di farsi peccato. hasta el punto de hacerse pecado, Tutto peccato. todo pecado. I nostri peccati sono lì. Nuestros pecados están ahí. Dobbiamo abituarci a guardare il crocifisso Tenemos que con acostumbrarnos questa luce a che mirar è al più crucificado vera, bajo esta luz la verdadera, luce esta luz della redenzione. de la redención. In Gesù fatto peccato vediamo En la Jesús sconfitta hecho pecado vemos totale di Cristo. la derrota total de Cristo. Non fa finta di morire, No finge non morir, fa finta di non soffrire, no finge sufrir, solo, abbandonato. solo, abandonado. Perché mi hai abbandonato? Padre, ¿por qué me has Un abandonado? serpente. Una serpiente. Io sono alzato come un serpente. Yo soy elevado como una Come serpiente, quello che è tutto peccato. como todo lo que era pecado. Non è facile capire questo e se pensiamo No es fácil entender arriveremo esto. Si pensamos, no a llegaremos una conclusione. a una conclusión. Soltanto contemplare, Solamente contemplar, pregare orar e ringraziare. y agradecer. Con esta invitación de ver con una nueva perspectiva a Cristo crucificado, damos paso a la liturgia eucarística, a Él que se hizo pecado, que tomó nuestros pecados sobre sí. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, questa vittima di Te riconciliazione. ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: que si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo per la comunione al corpo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: che sei nel cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la Señor pace, Jesucristo, vi que do la dijiste a mia tus pace. apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, la liturgia hoy nos presenta la antífona a la comunión tomada del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Dice el Señor: Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Le persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar adesso la comunione pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Creo, Jesús Sacramento mío, que estás dell'altare. realmente Ti presente amo en el sopra ogni Santísimo cosa e Sacramento ti del altar. desidero nell'anima mia. Te amo sobre Che ora todas non las posso cosas y riceverti deseo recibirte sacramentalmente, en mi vieni alma, almeno spiritualmente nel mio cuore. pero ahora no puedo recibirte sacramentado. Come già Ven venuto, al io menos ti abbraccio espiritualmente a mi corazón. e tutto mi unisco a te. Como si ya te hubiese Non recibido, permettere te che mi abrazo abbia mai y a me uno separare da todo te. a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Recordamos siempre esta invitación del Papa Francisco de rezar y pedir que Jesús venga espiritualmente a nuestro corazón en este tiempo en el cual las celebraciones eucarísticas comunitarias no son posibles debido a las medidas restrictivas dadas por los gobiernos, por los estados, para poder evitar la propagación del coronavirus. En este tiempo pedimos al Señor que venga a nuestros corazones y como el Santo Padre dijo en la homilía, miremos a ese Cristo crucificado desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la profecía del libro de los Números que hemos escuchado en la primera lectura, en el cual Moisés, para salvar al pueblo que había sido mordido por una serpiente, hizo una serpiente de bronce, y todo el que miraba esa serpiente de bronce quedaba sanado. Y el Papa Francisco se ha preguntado, pareciera que esto fuera una idolatría, pero no es así. Eso estaba en función de este Cristo crucificado, que tomó sobre sí nuestros pecados, se hizo pecado y ahora se quedó en medio de nosotros, con la Eucaristía. Dediquemos estos momentos de oración personal, de reflexión interior, con la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía.
Preghiamo. Oremos. Dio grande e misericordioso, la asidua partecipazione Concédenos, ai Dios tuoi Todopoderoso, que misteri, anhelando ci tus avvicini divinos sempre più a te, misterios, che sei merezcamos l'unico vero alcanzar bene. los dones del Per cielo. Cristo nostro Por Signore. Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Ahora, al igual que en las celebraciones anteriores, el Papa Francisco impartirá la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. Invitamos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes, a recibir la bendición del Papa Francisco y a hacernos el signo de la cruz en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Con la bendición, con el Santísimo Sacramento, va concluyendo esta celebración eucarística. Ahora el sacerdote concelebrante se dispone a llevar al Santísimo al tabernáculo para que esté ahí presente constantemente en la capilla de la casa Santa Marta. Messa è finita, andiamo in pace. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.